Hoy analizamos cómo el ego distorsiona nuestra realidad y nuestras relaciones a través de 5 relatos de sabiduría antigua para recuperar la perspectiva y la humildad. La taza de té vacía. El viento soplaba con una suavidad casi imperceptible entre los cedros del jardín cuando el profesor de universidad cruzó el umbral del templo. Se movía con la pesadez de quien carga con una reputación que le precede en todas las ciudades de la región. Al ser recibido por el maestro Nanín, el académico no esperó a las cortesías habituales. Comenzó de inmediato a exponer sus propias teorías sobre el vacío, la iluminación y los textos antiguos que había memorizado durante décadas. El maestro lo escuchaba en un silencio absoluto, manteniendo una expresión neutra mientras preparaba el servicio de té sobre la mesa de madera gastada por el tiempo. «He estudiado todas las ramas del pensamiento oriental», decía el profesor, mientras el maestro colocaba una taza de porcelana fina frente a él. «Y he llegado a la conclusión de que la mayoría de los monjes confunden la disciplina con la mera repetición de ritos que ya no tienen sentido en el mundo moderno». Nanín, sin mediar palabra, tomó la tetera de hierro y comenzó a verter el líquido ambarino. El chorro caía con un sonido rítmico, llenando la taza poco a poco. El profesor continuó hablando, gesticulando con las manos para enfatizar sus logros académicos hasta que el té alcanzó el borde del recipiente. Sin embargo, Nanín no se detuvo. Siguió vertiendo con la misma calma, dejando que el líquido desbordara la taza, inundara el plato y empezara a correr por la mesa de madera hacia el regazo del académico. El profesor, sobresaltado por el calor del agua en su ropa, se puso en pie de un salto, interrumpiendo su propio discurso de superioridad. «¡Se está saliendo!», exclamó con una mezcla de sorpresa e indignación. «¿Acaso no ve que la taza ya está llena? No cabe ni una gota más de té en ella». El maestro Nanín dejó la tetera sobre la mesa y por primera vez fijó sus ojos en los del hombre. Sus movimientos seguían siendo lentos, desprovistos de cualquier rastro de burla o de irritación. «Al igual que esta taza, usted está lleno de sus propias opiniones, de sus títulos y de sus especulaciones. ¿Cómo podría yo mostrarle el verdadero sabor del té si antes no se decide a vaciar su propia taza?» El profesor se quedó inmóvil mirando el charco que goteaba desde el borde de la mesa hacia el suelo de tierra. La sensación de humedad en su túnica era un recordatorio físico de su propia saturación mental. Entendió en ese instante que su intelecto, del que tanto se enorgullecía, se había convertido en un muro infranqueable. A menudo, el deseo de demostrar cuánto sabemos es precisamente lo que nos impide aprender lo que realmente importa. Quien cree haber llegado a la cima de la montaña ha perdido la capacidad de ver el paisaje que se extiende ante sus pies. La humildad no es una debilidad, sino la apertura necesaria para que la realidad deje de ser un reflejo de nuestras propias ideas y empiece a ser, simplemente, la verdad. Si esto te ha servido aunque sea un poco, ayúdame a que llegue a más gente. Dale like, suscríbete y compártelo con quien lo necesite. El banquete de la ropa. Nasruddin recibió la invitación de la cena del gobernador con una mezcla de curiosidad y desgana. Aquel día había estado trabajando intensamente en sus tierras, moviendo piedras y arreglando las cercas del huerto, por lo que su túnica estaba manchada de barro y sus sandalias mostraban el desgaste de los caminos polvorientos. Decidió acudir tal cual estaba, pensando que la invitación iba dirigida a su persona y no a su vestuario. Al llegar a la mansión, los guardias lo miraron con un desprecio mal disimulado, y una vez dentro, los invitados se apartaron de su camino como si su presencia fuera una mancha en el salón de mármol y lámparas de aceite. El gobernador apenas le dirigió un saludo distraído, y los sirvientes, siguiendo el tono de la sala, lo relegaron a la mesa más alejada, donde solo le sirvieron un poco de pan seco y agua. Sin decir nada, Nasruddin se levantó, salió de la casa sin ser notado y regresó a su pequeña cabaña. Allí se lavó a conciencia, se peinó la barba y se vistió con su mejor túnica de seda, una prenda de color púrpura profundo con intrincados bordados en hilo de oro que solo usaba en las ceremonias más solemnes. Se puso un turbante impecable y regresó a la fiesta. Esta vez,
El trato fue radicalmente distinto. El gobernador en persona salió a recibirlo a la entrada, pidiéndole disculpas por no haberlo atendido antes con la debida atención. Fue conducido al lugar de honor, a la derecha del anfitrión, y los sirvientes comenzaron a traer bandejas cargadas de carnes especiadas, arroz con azafrán y frutas exóticas que desprendían un aroma embriagador. Nasrudin observó el banquete con una calma absoluta, mientras los demás invitados lo adulaban. Entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, tomó un puñado de arroz y comenzó a frotarlo contra las mangas de su túnica de seda. Luego, tomó una copa de vino y la vertió con cuidado sobre su hombro bordado. «Comed, queridas mangas», susurró Nasrudin con una voz que se oyó en toda la mesa. «Bebed bien, hermoso abrigo. Este festín es para vosotros, no para mí». El gobernador, desconcertado y algo ofendido por la escena, dejó caer los cubiertos sobre el plato. El silencio se apoderó de la sala mientras todos observaban cómo Nasrudin seguía alimentando su ropa con una seriedad imperturbable. «Nasrudin, ¿qué clase de locura es esta? ¿Por qué desperdicias la comida de esa manera tan absurda delante de mis invitados?» Nasrudin se volvió hacia él con una sonrisa tranquila y dejó los restos de comida sobre la seda púrpura. «Hace apenas una hora vine aquí con mi ropa de trabajo y no me ofrecisteis ni un vaso de agua. Ahora que vuelvo vestido de seda y oro, me servís los mejores manjares del reino. Por lo tanto, entiendo que no me habéis invitado a mí, sino a mi ropa. Es justo que sea ella quien disfrute del banquete por el que ha sido llamada». La lección cayó sobre la sala con el peso del plomo. Los invitados bajaron la vista hacia sus propios platos, sintiendo de pronto la superficialidad de sus juicios. Solemos tratar a los demás según el envoltorio que presentan, olvidando que la dignidad de un hombre no reside en lo que viste, sino en lo que es cuando se queda a solas con su propia conciencia. El respeto que depende del aspecto externo no es respeto, es simplemente una transacción de vanidades que nos aleja de la conexión real con los demás. El mendigo y el rey. Un gran monarca, famoso por sus conquistas militares y por la magnificencia de su corte, decidió cabalgar un día por los límites más alejados de su reino. Vestía una armadura de plata que brillaba bajo el sol, y su caballo era el más veloz de la región. En el camino se topó con un mendigo que rebuscaba entre un montón de huesos antiguos cerca de un cementerio abandonado, donde el polvo y el olvido eran los únicos señores. El rey, molesto por la visión de aquel hombre sucio y andrajoso en su camino real, detuvo su marcha y le gritó desde lo alto de su montura. Tú!», exclamó el soberano con la autoridad de quien se cree dueño del tiempo. «¿Qué haces revolviendo entre la carroña en mi presencia? Aléjate de mi vista antes de que mis guardias te enseñen lo que es el respeto». El mendigo, lejos de asustarse, levantó un cráneo que tenía entre las manos y lo observó con detenimiento, girándolo lentamente hacia la luz del sol. No parecía tener ninguna prisa ni muestra de temor ante la presencia del monarca. «Majestad», dijo el mendigo con una voz profunda que parecía salir de las profundidades de la misma tierra. «Estoy buscando algo muy específico entre estos restos, pero parece que me he perdido en la inmensidad de la tarea». El rey, intrigado a pesar de su arrogancia y pensando que el hombre estaba loco, soltó una carcajada burlona. «¿Y qué puede estar buscando un miserable como tú entre los muertos? ¿Acaso esperas encontrar una moneda de oro olvidada en alguna tumba?». El mendigo negó con la cabeza y extendió el cráneo hacia el rey, mostrándole las cuencas vacías de los ojos que un día vieron el mundo. «Estoy intentando distinguir cuál de estos huesos perteneció a un rey poderoso y cuál perteneció a un mendigo como yo», respondió el hombre, «pero por más que miro, comparo y analizo, no logro encontrar ni una sola diferencia que los separe». El monarca sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la tarde. Miró su propia mano, enguantada en cuero fino de la mejor calidad, y luego miró los huesos blanqueados por el tiempo que el mendigo sostenía con naturalidad. La diferencia entre su trono de oro y el barro del camino se desvaneció por un segundo en su mente.
comprendió que el orgullo no es más que un disfraz temporal que todos nos quitamos por obligación al llegar al final del trayecto. Tratamos a los demás como inferiores basándonos en jerarquías sociales que la naturaleza no reconoce. Al final de la jornada, la misma oscuridad nos reclama a todos, y lo único que queda de nosotros es la huella de la bondad o la soberbia que decidimos dejar en los corazones de quienes se cruzaron en nuestro camino. Los 3 hijos del maestro. Un anciano sabio, viendo que sus fuerzas flaqueaban y que sus días llegaban a su fin, llamó a sus 3 hijos para dejarles una última enseñanza sobre la percepción y el juicio, algo más valioso que cualquier herencia material. No les entregó oro ni tierras, sino que les encargó que fueran a ver un viejo árbol frutal que crecía solitario en una colina lejana, pero les pidió algo inusual, que lo hicieran en épocas diferentes del año. El hijo mayor fue enviado en invierno, el segundo en primavera y el tercero en verano. Cuando todos hubieron regresado de sus respectivos viajes, el padre los reunió en el patio de la casa y les pidió que describieran lo que habían visto para compartirlo con sus hermanos. El hijo mayor, que había viajado bajo el frío intenso y los cielos grises, habló con una nota de desdén en su voz. «Es un árbol seco, retorcido y feo», dijo. «Sus ramas parecen garras que intentan arañar el cielo en busca de calor. No sirve para nada, es solo leña muerta esperando a ser cortada». El segundo hijo negó con la cabeza de inmediato, visiblemente confundido por la descripción de su hermano. «No sé qué árbol habrás visto tú», interrumpió. «Yo encontré un tronco lleno de vida y brotes verdes, cubierto de flores blancas y rosadas que olían a miel. Es la promesa más hermosa de la naturaleza y un refugio para las aves». El tercer hijo, que había regresado hacía apenas unos días del calor estival, se echó a reír ante la discusión de los otros 2. «Ambos estáis profundamente equivocados», afirmó con rotundidad. «El árbol está cargado de frutas dulces y pesadas que casi irrumpen las ramas. Sus hojas son tan grandes y verdes que ofrecen una sombra fresca donde descansar del sol. Es el árbol más generoso y próspero que he conocido jamás». El anciano sonrió y les hizo un gesto suave con la mano para que guardaran silencio. «Los 3 tenéis razón», dijo el padre con ternura, «pero cada uno ha cometido el error de creer que su pequeña parte de la verdad era la totalidad de la misma. Habéis juzgado al árbol por una sola estación de su vida». A menudo cometemos exactamente el mismo error con las personas que nos rodean. Vemos a alguien en su invierno particular, cuando atraviesa una pérdida, un error o un fracaso, y decidimos que es alguien seco o inútil. O lo conocemos en su primavera y olvidamos que también tendrá momentos de dureza y vulnerabilidad. No se puede juzgar a un ser humano por un solo encuentro fortuito, ni a una vida entera por una sola circunstancia pasajera. La verdadera humildad consiste en entender que el otro siempre es más complejo de lo que nuestra mirada actual alcanza a procesar. Solo el tiempo, la paciencia y la observación constante nos permiten conocer la esencia real de quienes habitan el mundo junto a nosotros. Quiero leerte. ¿Qué parte se te ha quedado dando vueltas? Escríbelo en comentarios, aunque sea una frase. El elefante en la oscuridad. En una ciudad lejana, donde nadie había visto jamás un elefante, unos mercaderes trajeron uno como regalo y lo encerraron en una habitación completamente a oscuras para protegerlo del calor. La noticia de la llegada del extraño animal corrió como la pólvora, y 4 sabios locales, deseosos de conocer a la criatura y validar su propio conocimiento, entraron en el cuarto para intentar descubrir cómo era a través del tacto, ya que la vista les era inútil en la negrura absoluta. El primero de los sabios alcanzó a tocar la trompa del animal, que se movía con suavidad. Al salir, les dijo a los ciudadanos que esperaban fuera:
Este animal es como una manguera gruesa y flexible, con una fuerza sorprendente y una textura rugosa. El segundo sabio, que había palpado detenidamente una de las orejas, negó con la cabeza al oírlo. «Estás muy equivocado», dijo. «El animal es plano, ancho y ligero, muy parecido a un gran abanico de cuero que se mueve con el viento». El tercer sabio había puesto sus manos sobre una de las patas robustas. «Ambos deliráis por el calor», sentenció con orgullo. «El animal es como una columna firme y sólida de piedra, lisa como el tronco de un árbol centenario que sostiene el mundo». El cuarto sabio, que había tocado el costado del elefante mientras éste descansaba, se burló de sus tres compañeros. «¿No sabéis lo que decís? El animal es como una pared inmensa, áspera y cálida, absolutamente imposible de abarcar con una sola mirada o un solo gesto». Comenzaron a discutir con vehemencia en la plaza del pueblo, cada vez más alto. Cada uno estaba absolutamente convencido de que su experiencia táctil era la única realidad posible y que los demás estaban engañados o eran unos impostores. Lo que comenzó como un debate intelectual terminó en insultos y enemistades que duraron años, pues ninguno estaba dispuesto a ceder ni un milímetro en su postura. Cada uno poseía un fragmento legítimo de la realidad, pero al creer que ese fragmento era la totalidad absoluta, se volvieron incapaces de comprender la verdad completa del elefante. El ego nos hace creer que nuestra perspectiva personal es la medida universal de todas las cosas. Si tan solo hubieran escuchado con humildad los relatos de los demás y hubieran unido sus piezas, habrían podido reconstruir la imagen completa del animal. La sabiduría no es dejar de confiar en lo que vemos, sino aceptar que lo que vemos es siempre parcial y que necesitamos la mirada del otro para no vivir en una ceguera compartida por nuestro propio orgullo. Cuando aprendemos a silenciar el ruido de nuestras propias certezas, empezamos a escuchar lo que el mundo tiene que decirnos de verdad. No se trata de ser menos que los demás, sino de dejar de intentar ser siempre más a ojos de un público que no existe. Al final, el tamaño de nuestro ego es inversamente proporcional a nuestra capacidad de ser felices y de conectar con lo que es auténtico y sencillo. Si estas historias te han aportado un momento de pausa necesaria, te agradecemos que compartas el vídeo con alguien que pueda necesitar este mensaje hoy mismo. Nos ayuda mucho saber en los comentarios cuál de estos relatos ha resonado más con tu situación actual. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión profunda. Cuida de tu paz mental por encima de todo. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete y apóyalo con un like. Buenas noches y hasta la siguiente.